Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos a Voz en On. El día de hoy tengo conmigo a una persona muy especial que además le estoy muy agradecida por su paciencia y su tolerancia. Su nombre es Patricia Santamaría y ella es un counselor especializado en diversidad, convivencia y desarrollo personal, consultora biográfica y es madre de dos jóvenes, uno de ellos diagnosticado con síndrome de Asperger. Ella también es facilitadora en procesos de convivencia que involucran a personas con Asperger y brinda asesoramiento en sus ambientes naturales y atención psicológica a familiares de personas en el espectro autista y otras manifestaciones de la diversidad. Y es founder y consultora en Enteramente Counseling, desde donde atiende vía internet, o sea, online, a personas en diferentes países con un enfoque basado en la familia. Y primero, pues vamos a saludar a Patti. Bienvenida, Patti. Muchísimas gracias, Lola. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y quiero comentarles antes de comenzar con la primera pregunta con Patti que, bueno, llevamos varios meses intentando esta entrevista y reconozco públicamente que ha estado en mí la falta, que he sido yo la persona que le ha movido por muy diversas razones este encuentro, pero finalmente aquí estamos en el mes, digo yo, del Asperger, porque hace muy poquito fue el Día Internacional del Asperger, es febrero, continúa siendo el mes del Asperger y es un mes que nos invita mucho a la reflexión, al entendimiento, a la comprensión y al voltear a ver hacia adentro. Y hablando de voltear a ver hacia adentro, pues yo le quiero preguntar a Patti, parte de lo que ella hace, ella me dice que su labor está basado en la persona, con un enfoque basado en la persona. Y por ahí es por donde quiero comenzar. ¿Cuál es la diferencia de un enfoque de aproximación basado en la persona que como se hacía antes, en los modos antiguos y que todavía se sigue practicando? Bueno, Lola, muy interesante comenzar por allí. En realidad no es que haya un antes o un después, sino que hay diversos modelos teóricos y de práctica en la psicología de abordaje de las diversas dolencias o situaciones que puede estar atravesando una persona, ¿no? Y cuando se acerca a un facilitador, bueno, hay diversas maneras de acercamiento a tratar de darle a esa persona lo que está necesitando. En lo que es el enfoque centrado en la persona, es una de las corrientes dentro de la psicología humanística. Fue desarrollada por Carl Rogers, ¿sí? Y es uno de los enfoques básicos en los que a través de los cuales se desarrolla el counseling, ¿sí? ¿Qué significa que esté centrado en la persona? Pues muchas cosas. No está centrado en la dolencia, ni en la patología, ni en una etiqueta, ¿sí? No hay una relación vertical en la cual hay uno que sabe y el otro que no, uno que tiene la dolencia o el sufrimiento o el interés de consultar desde un lugar de no saber y el otro que sí sabe y le va a dar las respuestas, sino que hay un ser humano. El enfoque centrado en la persona y el counseling desde este abordaje entiende al ser humano como un organismo complejo, por supuesto, con muchas potencialidades que se van a desarrollar de manera natural en tanto y cuanto encuentre en el ambiente, en el entorno, situaciones facilitadoras para el desarrollo y la actualización de esas potencialidades, para el despliegue de sus recursos. Y que si en ese intercambio de información que se da con el entorno se encontraran barreras, y muchas veces las barreras las personas las vamos introyectando a lo largo de los años, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, pues en el encuentro con el counselor se facilitará encontrar cuáles son esas barreras para ir despejándolas juntos, pero en una relación que es más horizontal, ¿sí? En el cual hay una escucha empática del otro, una actitud validante de quién es el otro, cómo el otro entiende la vida,
cómo configura sus experiencias, y una actitud de congruencia, como una alineación, un acuerdo interno entre cómo se piensa, se siente y se actúa en el counselor, que se ofrece al consultante como una especie de caja de resonancia Ajá, para que el consultante se escuche a él mismo. Y claro. ahí juntos ir encontrando qué hay que ir transformando barreras en facilitaciones, en puentes, ¿sí? Exacto. Y fíjate que hablando de barreras, varias de las notas que hice en referencia a esta conversación contigo, pues creo que están muy basadas en las barreras, ¿no? Porque muchas veces pensamos en las barreras que tienen las personas, por ejemplo, en este caso con Asperger, con autismo, con cualquier otro diagnóstico. Pero, ¿y qué pasa las barreras de los cuidadores, no? ¿Qué pasa con las barreras que tenemos los cuidadores? Y no estoy hablando de las barreras físicas, de no tengo cerca una escuela, no tengo cerca un terapeuta, o sea, no hablo de esas barreras físicas. Me refiero a otro tipo de barreras, pero yo quiero que platiquemos un poquito de eso. Las familias llegan contigo o las mamás llegan contigo a consulta. ¿Cuáles son esas barreras que generalmente escuchas en las familias? Me imagino que ahí se repiten con frecuencia. Así es. Sí, bueno, cada caso y cada familia, por supuesto, es diferente, pero es Diferente, verdad claro. que hay algo en común. En general, las barreras, en lo que tiene que ver con espectro autista, tiene que ver con con los prejuicios de los demás. Y esos prejuicios muchas veces están basados en desinformación, en falta de interés a veces, o en falta de empatía, ¿no? Que no es lo mismo, son tres como escalones diferentes para acercarse a alguien. Y las personas sufrimos realmente si nos encontramos en una situación de aislamiento o soledad. Bueno, bien lo sabemos con esta pandemia que nos ha tocado, ¿no? Pero las familias que tienen en su seno algún miembro con algún desafío, alguna necesidad específica, fuera, digamos, de lo más típico, a veces se encuentran segregadas, discriminadas, porque hay una mirada en el otro que al no saber o sabiendo, no interesarse, o aún interesándose, no empatizando con lo que le pasa a esa familia, entonces tiende como ese otro, digo, ¿no? Tiende como a segregar, a tomar una cierta distancia. No, a ese niño no lo invitemos al cumpleaños porque seguramente va a ser un descontrol. No, a la mamá de ese chico, no, mira, con ella es muy difícil porque siempre está anticipando todo lo que tiene que ver con el niño, es una controladora. Si la gente etiqueta, pero no es por etiqueta porque es mala, etiqueta porque el ser humano tiene una necesidad de seguridad, es algo biológico, si quieres. Exacto. Es decir, necesitamos saber a nivel muy básico qué es una amenaza en el entorno y dónde podemos estar tranquilos. Y contra la amenaza, digamos que hay casi algo natural de poner defensa, ¿no? O me alejo, o ataco, o huyo, ¿no es cierto? Eso trasladado a lo que es la interacción social, a las familias les es difícil, tras lo difícil y el estrés que implica muchas veces la crianza de un niño que trae ciertos desafíos, encontrarse aislados o que son mal interpretados por el entorno. Entonces, en ese aislamiento se van generando mecanismos de defensa o estrategias adaptativas que no siempre son saludables, no siempre son conscientes y que si permanecen a lo largo de mucho tiempo o no son concientizadas, tramitadas, bueno, la verdad es que pueden ser debilitantes, pueden devenir en trastornos para Claro, esos cuidadores. ¿Me explico? claro que sí. Ahora, esto que mencionas de se desarrollan mecanismos de defensa, conductas adaptativas, nos estamos refiriendo también a los cuidadores que desarrollamos ciertas conductas adaptativas. Y Exacto. siempre hemos escuchado las conductas adaptativas en los chicos con el diagnóstico, en las lecturas que hacemos, pero ahora dinos
el tipo de conductas adaptativas que a veces no son muy adaptativas, pero en los cuidadores, por ejemplo, en una persona típica, ¿qué, qué tipo de conductas desadaptativas pueden desarrollarse? O adaptativas más bien. Mira, sí, digamos, es adaptativo en el sentido de que el organismo, tú piénsalo, para decirlo en sencillo, que cualquier organismo hace un intercambio de información con su ambiente, constantemente, ¿sí? Entonces, em, cuando una persona genera esto que estamos llamando estrategias adaptativas, es porque de algún modo tiene que seguir manteniendo un equilibrio entre el adentro y el afuera. Y busca, el cerebro siempre buscará economía, ¿es cierto? Sí. Bueno, puede buscar otras cosas, pero digo, la primera reacción sería esa. Tú me preguntas por las Conductas conductas adaptativas. habituales. Por ejemplo, ante el dolor que genera la sensación de sentirse rechazado, uno puede, por ejemplo, pseudo elegir aislarse. Claro. Ah, no, yo no tengo interés en estar con esa gente. Ajá. Entonces, parece una Prefiero no elección. ir, claro, Prefiero no prefiero. ir. No, si total son todos, nada. Entonces lo pones afuera, como que estuvieras eligiendo no Ya, ir. Pero la verdad es que no es una elección libre, no es una respuesta, es una reacción desde la carencia, desde el dolor, desde el no poder tramitar esa incomodidad de otra manera. O, por ejemplo, hacer un esfuerzo enorme por adaptarte y por pertenecer, mostrando que eres lo que no eres. O que tu hijo, teniendo una presión de que tu hijo se comporte de tal o cual manera, porque si llega a comportarse de otra manera, me van a excluir, ¿no? Entonces, es el dolor, es la ira puesto afuera o puesto adentro. Y tratando de pertenecer, mira, los seres humanos tenemos una necesidad de pertenencia, sí, que es natural, es algo muy amenazante estar solo, el aislamiento. Y también tenemos necesidad de ser quienes somos, de ser auténticos. Y lamentablemente, a veces, ante estas situaciones, la persona elige sin darse cuenta la pertenencia por sobre la autenticidad, con tal de sí, pertenecer, claro, ¿sí? Y cuando uno anula en algún sentido su autenticidad, está dejando algo muy valioso de sí, tal vez lo más vital de sí, reservado. No lo muestra ante un temor muchas veces cierto de que será no comprendido. claro, Entonces, eso valioso queda como enquistado. Y exacto. bueno, como te decía, esto amerita ser acompañado profesionalmente, pero no es un lugar patologizante, porque no es que No, la no, no, persona está no, enferma por eso. no, no, Es para prevenir justamente que eventualmente se claro, genere un trastorno de ansiedad, una depresión, claro. ¿sí? Claro, es como decirle a alguien: "Te acompaño a comprar el pan", y en esa compañía caminas, y caminan juntos, y conversan, y platican, intercambian, es un acompañamiento únicamente, no, como tú dices, no es una intervención porque haya una patología, sino simplemente un acompañar a la persona, ¿no? Es una combinación, a ver si puedo dar un pasito más en aclarar, ¿no? Em, no sé cómo será en México o en otros países de habla hispana, pero aquí por lo menos en Argentina, donde yo vivo, el concepto de terapia se aplica a quien tiene una patología, ¿sí? Ujú, A veces por extensión se dice voy a hacer terapia y la persona no tiene una patología. La persona está buscando conocerse a sí misma, desplegarse, o está en una crisis normal de desarrollo, una crisis vincular, un cambio de una etapa vital a otra, menopausia, adolescencia, cosas normales de la vida. Ahora, lo que hacemos los counselors aquí es justamente ocuparnos de esa población, de la población que sin tener una patología psicológica, psiquiátrica, elige, necesita o desea un acompañamiento, pero que sí es interventivo. No es solamente te acompaño, okey, okey, porque hacemos trabajo psicológico. Es okey, decir, hacemos el trabajo de ir junto con la persona descubriendo qué le pasa ¿qué le pasa?
¿Y qué le pasa con esto que le está pasando? Sí, Para claro, gestionarlo de un modo saludable. claro. Ok, muy ¿Sí? bien, Pati. Hay una frase que escribiste que creo que resume en parte lo que hemos hablado hasta ahorita, escribiste, y lo voy a leer, aquí lo tengo: la mirada ajena no es ajena, juega un rol muy importante, ¿no? Entonces es esta necesidad de todo ser humano de pertenecer, pero siempre estás volteando y tan quieres pertenecer que volteas a ver esa mirada ajena, ¿no? Así es. ¿Ante qué tipo de mirada nos estamos enfrentando? Yo quiero comentarles a las personas que nos están escuchando que Patti ha tenido por circunstancias de la vida la fortuna probablemente de vivir en diferentes países, en Europa, ¿no? En Estados Unidos, en América Latina, por supuesto. Y ella me comenta que encuentra algo, bueno, me comenta en un documento que me envía y dice: encuentro algo similar al trabajar con migrantes, la vivencia de la diversidad cultural y definitivamente la diversidad funcional son experiencias que tienen en común. Y esta analogía me encantó, Patti, y me encantó porque nosotros que navegamos en el mundo bueno, no navegamos en el mundo, pero navegamos muy continuamente con familias que tienen personas, con hijos, con familiares, con TEA, pues resulta que no es tan diferente para otras personas que navegan otros mares, Así es, Lola. como es el ser El- inmigrante. Exactamente. Justamente, la sensación de me siento diferente, siento que no encajo, es algo que se da en el encuentro con el otro. ¿Sí? Si yo estoy sola, no sé si encajo o no encajo, porque no sé con qué tendría que encajar. Exacto. ¿Ok? Entonces, según experiencias tempranas, y luego cómo se va configurando ese sistema de lectura de qué espera el otro de mí, qué de eso yo tomo como propio, cuánto entonces yo me pido a mí mismo de encajar, porque esa mirada ajena, que no es ajena, me la apropio para entender qué códigos tengo que seguir para pertenecer, etcétera, etcétera. A ver, nada malo en esto, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea No, algo no, que no, hay que no. hacer o que no hay que hacer. Digo que nos pasa. Algunas personas más, otras menos, algunas de un modo más saludable y otras que se complica. Bien. Eh, el migrante tiene mucho en común, en tanto ser humano, con los seres humanos que juegan de locales en el sitio donde está él como extranjero, como expat, como migrante. Hay un montón de cosas que hay en común por ser seres humanos. Claro, Pero hay algunas cosas que son claramente diferentes, puede ser por idioma, por raza, por costumbres, etcétera, por etcétera, cultura. culturales. Bien. Entonces, ¿dónde yo veo la analogía con la persona Asperger? Por la persona Asperger, con Asperger, no me gusta decir persona Asperger, persona con Asperger. Eh, Tiene un montón a ver, es como si fuera un sistema operativo, para decirlo en términos de informática, ¿sí? Como si Ujú. cada uno tuviera el suyo propio, las personas, todos somos diferentes y algo que tenemos todos en común es que todos somos distintos. Y eso suena paradójico, pero es así. Eh, pero tenemos compatibilidad en las funciones que cada uno procesa, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos entendiendo, sin dificultad. Ahora, a veces surgen las dificultades justamente porque en algunas funciones somos menos compatibles. Y bueno, al migrante le pasa eso. Y a la persona con Asperger también. Sí, claro. Porque como se nota menos, vamos a decir, sus condicionamientos o sus desafíos, de esa mirada de afuera lo capta capaz menos que con otras condiciones o con la misma condición del espectro autista, pero con implicancias más severas en algunas de sus criterios diagnósticos. Entonces hay como una expectativa del entorno de que la persona funcione, responda de determinada manera. Y como los desafíos en la persona con Asperger se dan básicamente en la interacción social, en cuestiones de comunicación, de regulación de la información entre el afuera y el adentro, sea lo sensorial, sea lo Sí, emocional, ¿sí? claro. Ahí es donde el otro va a decir, ups, ¿y este es un raro, ¿no? Y bueno, en la manera que uno pueda ir naturalizando las diferencias,
Exacto, naturalizando las diferencias, donde eh, donde los diagnósticos o la descripción de que alguien es de tal cultura sean algo así como brújulas que nos orientan. Ah, esa persona le gusta cenar a las 6 de la tarde porque viene de un país en el cual se cena en ese horario, aunque aquí cenemos a las 10 de la noche. exacto, Porque nos orienta cómo podemos también ser amables, ser gentiles con esa persona, no discriminarla, no criticarla y ver si a lo mejor nosotros, quienes decimos o creemos a lo mejor no tener grandes desafíos en la comunicación y la interacción social, podemos tener el gesto empático de decir, a ver, ¿qué puedo modificar yo para que el otro se sienta bien? Y exacto, ahí ya no es incluir, ahí es convivir. Y de exacto. ahí el concepto de convivencia. Ya no es uno que incluye al otro. Es naturalizar la diferencia, es naturalizar la diversidad. Y esto tiene que ver con el concepto de valor. No sé si te parece que Sí, claro, podríamos claro, incursionar en claro, esto también. claro, por supuesto. Porque trajiste lo del migrante y yo, bueno, que pasé la experiencia, ¿no? De qué es estar en un lugar donde uno no sabe el idioma y tiene que aprender de cero, etc. Pero suponte que tú te apuntas a una conferencia y es en otro idioma y tú no sabes ese idioma. Eso para ti no va a ser un problema si te ponen un traductor. Por supuesto. Eh, el que te pone el traductor, el que organiza la conferencia, no lo hace porque dice, ay, pobrecita Lola, que no ¿No? sabe este idioma, la voy a ayudar. Si no es un acto de conmiseración, no es desde un lugar vertical, es porque le interesa que estés, le interesa un participante más. Claro, Porque hay un valor, hay un validar, hay un otorgar, no es otorgar valor, Lola, es no quitar el valor, es porque las no quitar personas el todas valor. tenemos el valor, Exacto, es exacto. no quitártelo. Entonces, en el paradigma que estamos tratando de que deje de ser una entelequia y baje a la realidad, de a poco se vaya concretizando, es que en la medida que te valoro y te valido, movilizo mis propios recursos para convivir contigo. No es porque te quiero hacer un favor, es porque te valoro. Y de esa manera esto aplica a las personas con condiciones específicas, a sus familias, a los migrantes, a quienes sea, a cualquier otro, porque todos van a ser distintos a mí. Exacto. Esa es la propuesta. Exacto. Y sabes, Pati, ahora que hablas de valor, por ejemplo, en este ejemplo que utilizaste de participar en un webinar que lo van a dar una lengua que no es la tuya, además de todo, otra cosa que para mí es de gran valor, que un valor que está ahí, es que vas a obtener eso de esa persona, de esa cultura que requirió un traductor, pero ciertamente porque requirió un traductor, su experiencia ya es enteramente diferente al de todos los demás que no necesitaron el traductor, ¿no? Entonces, ¿qué rescato yo de valor también de esa experiencia de esa persona que fue la única que requirió, por ejemplo, el traductor, ¿no? A diferencia de la retroalimentación que puedo recibir de todos los demás que hablan la lengua, que a lo mejor comparten la misma cultura, tienen una idiosincrasia pues más o menos parecida. Entonces, es también un valor que existe, que está ahí y que no lo queremos ver y que todos lo tenemos, Pati. Todos tenemos ese valor que es un valor invisible, que está ahí guardado, pero no lo puedes compartir hasta que la otra persona no se abre a la posibilidad de compartirse a sí misma y de que le compartas. Exactamente. Y ahí en algún sentido, con esta descripción que estás haciendo, eh, lo siento como muy resonante con lo que te decía al inicio, desde qué lugar trabajamos
los counselors centrados en la persona, porque tenemos un marco actitudinal relacional, es decir, es en la relación. La relación en sí es sanadora, si se quiere, cuando está empapada, constituida, nutrida de estas actitudes. Y esto es lo que hace que los consultantes, las personas que vienen con sus inquietudes, encuentren que pueden ser ellos mismos. Por eso esta falsa dicotomía, aparente dicotomía entre la pertenencia y la autenticidad, que son dos necesidades tan intrínsecas del ser humano, en el espacio de counseling, en esa relación, ya dejan de ser una dicotomía. Los dos somos auténticos, Claro. los dos pertenecemos al vínculo, y desde ese bajar las barreras, bajar las armaduras con las cuales andamos por la vida a veces para no sufrir, para no sentir el dolor, pero que también se nos interponen cuando queremos tener vínculos auténticos, esa experiencia es transformadora y la persona Exacto. lo lleva luego a su casa. Una mamá, un papá, un hermano, una esposa que hacen este tipo de procesos, lo llevan a su casa y lo aplican bueno, con su entorno, y dentro de ese entorno está esa persona, niño, adulto, lo que fuese, que tiene Asperger, que está en el espectro o que tiene cualquier otro desafío, y entonces esa persona va creciendo con ese ser como es y aprenderá lo que tenga que aprender. No se trata de dejar a la gente en el estado que está, ni uno ni yo lo pienso para mí así. Todos estamos en camino a aprender y siempre habrá más para aprender. No se trata de las funciones, sino del ser. Exacto. Mientras voy Exacto. aprendiendo a hacer cosas, mi ser está siendo validado en este vínculo. Y eso es algo que permite que por momentos miremos el mundo ambos con el mismo lente. Y por un momento sintamos que vemos lo mismo. Y esa sensación de interpertenencia en la autenticidad, o autenticidad en la interpertenencia, ya es casi lo mismo, es tremendamente valioso para el vínculo entre esas personas y para cada una de esas personas. Por supuesto. Sabes, Pati, yo desde mi experiencia personal y muchas veces lo he compartido con mis seguidores en mis redes, y yo digo, la evolución más importante que tuvo mi hijo Eric, el que tiene autismo, que es el mayor, y mi hijo Iván, que es el menor, el que no tiene autismo, la mayor evolución que tuvieron ambos dos fue en el momento que yo misma me di esa oportunidad, ¿no? De tomar cargo de mí misma, de tomar cargo de ese sufrimiento que yo cargaba dentro, de ese prejuicio del ojo externo que yo lo cargaba aquí como en un costal y iba conmigo para todos lados. En el momento que yo me di permiso, ¿no? Y reconocí esta necesidad que yo tenía de hacer esa transformación, hubo una evolución. Voy a enfocarme en Eric, que tiene autismo, no Asperger, sino autismo, este, impresionante. Y no quiere decir que ninguna de sus terapeutas logró eso. No, no, no quiero decir eso. Quiero decir que es esta transformación de mamá, esta evolución de mamá, trajo como consecuencia irremediable la evolución en muchos aspectos del crecimiento emocional, cognitivo, social de mis hijos, especialmente de Eric. Entonces, esto que mencionas, a lo que te dedicas tú, parte de lo que haces, es hermoso, Pati, porque es ponerle acercarle este apoyo a las familias para que ellas a su vez se lo acerquen a sus hijos. Y es por eso que me nace decirte dos cosas, que mientras te escuchaba me hicieron figura dos cosas, ¿no? Volviendo al inicio, de centrado en la persona, yo no digo que atiendo mamás o papás o parejas, no es desde el rol, yo atiendo una persona. Exacto. Si no tiene nada que ver con autismo y no es migrante y no tiene ningún tema con sentirse diverso por su raza, por su orientación sexual, es decir, no es que atiendo solamente esa franja. Ajá.
digo, por diversas cosas y por esta historia con mi hijo y demás, bueno, se fue como delineando también esta área de intervención, ¿sí? Pero aún quien viene en relación a esta temática de la diversidad, el tema es que esta persona se vaya aflojando como quien se saca una camisa apretada, esa armadura, ese rol, que se lo afloje, que se lo saque y que se encuentre consigo mismo, consigo misma. Y desde ahí que elija cuando quiere jugar un rol, si necesita realmente la armadura o no, pero que sea parte de su elección y en otros momentos darse cuenta de que se puede abrir a otros roles, a otros anhelos, desplegar otros recursos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el nombre que lleva este espacio de counseling, que es Entramarte. Entramarte. Tiene que ver con la trama vincular que somos. Cuando te escuchaba lo que me decías de ese momento tuyo y cómo viste el impacto en Eric, no lo dudo, porque el entramado familiar, el entramado vincular, el entramado social, es algo que es real, no es algo imaginario, sin duda. Lo estamos Entonces, viendo con el coronavirus, Pati. Si, además, si no te si no lo cuidas, hemos visto ahora, no lo vemos claro, más. si no te cuidas, no cuidas. Tal cual. Y esa frase se aplica también a Sí, los cuidadores a de todo. personas que a cualquier edad puedan presentar determinados desafíos. Es importante que el cuidador se cuide, porque si no, además, después de no poder cuidar, va a sentir la culpa de no poder cuidar porque se descuidó y porque se debilitó. Entonces hay muchas razones por las cuales cuidar este entramado por uno, por el otro, y por reconocer, y también porque es una invitación a entramarte, a no quedarte afuera, a no autosegregarte, porque Exacto. ambas necesidades son importantes, la pertenencia y la autenticidad. Exacto, que seas empático contigo mismo, ¿no? Antes de Exactamente. buscar la empatía allá afuera, la primera forma de conocer la empatía es cuando la practicas contigo. De otra manera, ¿cómo vas a saber si hay empatía allá afuera o no? ¿No? ¿Cómo saber a qué sabe el chocolate si nunca lo has probado? Así es. Pero, y también es verdad que tampoco es que cronológicamente uno, todo aquello que quiere aplicar afuera, lo tiene que ser un máster ya Dentro, no. de poderlo con uno mismo. Está como en relación dialéctica, ¿viste? Vos vas aprendiendo, no podés ser muy amigable con los demás si no sos buen amigo tuyo. Pero también es verdad que todo aquello que uno aprende sobre uno lo aprende a través de los vínculos. Sí, Entonces, es un constante ida y vuelta. exacto. Muy importante para ir cerrando ya esta conversación con Patti, muy, muy bonito esto que dice y que lo hemos, bueno, lo he escuchado varias veces, ¿no? En cómo es a través del otro como se aprende, ¿no? Es a través del otro. Y muchas veces en mi muro, te digo, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, las mamás me colocan a veces notas en donde hay un dolor profundo que está basado en su relación con el otro, en el rechazo que sienten en la escuela, en su familia cercana, en quien sea, ¿no? Quien Sí, sí, sea. Y entonces hay veces que yo les digo, cuando nos damos la oportunidad de entender que esto es una oportunidad, o sea, es ese rechazo que estás experimentando, en realidad te brinda la oportunidad de que tu experiencia sea diferente, ¿no? Pero para eso tenemos que tener alguien que nos guíe, que nos acompañe, que nos muestre cómo, que nos permita vernos a nosotros mismos. exacto. Y es un proceso, entender todo como proceso, porque si no, hasta el mejor consejo o hasta la mejor verdad se convierte en una nueva presión, en una nueva demanda. A una madre que viene desesperada con dolor por el rechazo, como estás diciendo, si uno viniera a decirle, bueno, pero fíjate que, ¿no? Y le das el pensamiento positivo, todavía la madre se siente mal diciendo primero, este que se cree que yo voy a poder esto es imposible. En realidad sí puede, pero necesita justamente de ir sacando las barreras y facilitando las rampas, ¿no? Como decía. Necesita un proceso para llegar ahí y ir aprendiendo cómo. Y bueno, sí, son situaciones que requieren, como cualquier
habilidad que uno desea adquirir, eh, constancia, amor a la práctica, no saldrá perfecto al principio, pero es un camino. Y así como al principio decíamos que hay barreras que tienen que ver con los prejuicios, también y tiene que ver con actitudes. En el caso del autismo, considero que las rampas que podemos hacer de acceso al otro, digamos, para facilitarle a las personas con autismo que puedan desplegar sus potencialidades en la sociedad, y también a las familias que los sostienen y los cuidan, son actitudes, son la actitud empática, la actitud validante, la de acompañar sin juzgar, la de habilitar la autenticidad, digamos. No hay que darles nada, que todos tenemos lo que tenemos que tener, simplemente no hay que quitárselo. Entonces, bueno, creo que todo eso hace que estos procesos lleven a cada quien a poder desplegar lo mejor posible dentro de la situación de vida que cada uno está. Exactamente. Pati, pues muchísimas gracias por esta conversación que de verdad creo que nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? Voltear a ver hacia adentro, más que voltear a ver hacia afuera, creo que es un voltear a ver hacia adentro y saber si es momento, ¿no? Para muchas personas de tomar esta decisión de buscar para sí mismo, de cuidarte tú como cuidador, como cuidadora, ¿no? De cuidarte para cuidar mejor, ¿no? Porque También, de todos modos estás cuidando, pero vas a cuidar mejor. Así que, Pati, así es. muchísimas gracias. Y quiero decirles a todas las personas que están escuchando esta entrevista que voy a colocar la información de Pati, sus redes sociales, toda su manera en la que pueden contactarse con ella si alguien requiere de terapia o tiene alguna pregunta. Si están viendo este video en Facebook en directo, seguramente lo van a encontrar arriba del video, y si están viendo este video en YouTube, pues la información de Pati está abajo de este video, abren la pestaña y ahí se la encuentran. Muchísimas gracias por tu compañía, por compartirnos tu Gracias a ti, tiempo Lola. y tu experiencia, fue hermoso, Pati. Gracias también a todas las personas que nos acompañan. Esta es Lola Hernández en Voz en On y nos escuchamos muy pronto en otra siguiente entrevista. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.